En este vídeo tutorial de iniciación al programa de análisis estadístico JAMP, vamos a hablar de cómo abrir un archivo con JAMP, tipos de variables que usa JAMP y sus símbolos en el programa, botón rojo, hotspot, y sus funciones, ajustar y en función de X en un gráfico, exportar, guardar y cerrar. Al abrir el programa nos aparece una ventana emergente con un consejo del día. Suelen ser ayudas muy útiles, sobre todo cuando estás aprendiendo a manejar el programa. De todas formas, si no quieres que aparezcan al abrir el programa, puedes desactivar la ventana quitando el tic en mostrar consejos al inicio. También puedes leer más consejos dándole al botón de siguiente. Si es la primera vez que usas JAMP, te recomiendo que antes de nada hagas el tutorial para acceder a él. Nada más tienes que pinchar en Entrar el tutorial para principiantes. Salimos de esta ventana dándole a cerrar. Ahora estamos en la ventana principal. Aquí puedes acceder a archivos recientes. Si es la primera vez que usas JAMP lo tendrás en blanco. Abrir, cerrar, reorganizar u ocultar ventanas del JAMP activas. Gestionar proyectos y acceder a la ayuda reciente. Vamos a empezar abriendo los datos de Michelson. Haga clic en Archivo, Abrir. Seleccione la carpeta de tablas de datos que acompañan a este libro. En la versión 10 se encuentra en Archivos de programa SAS, JAMP, 10, Samples, Data. Seleccione el archivo llamado Michelson y haga doble clic o Abrir. Tenga en cuenta que hay 4 apartados en la siguiente ventana, 3 paneles dispuestos verticalmente a la izquierda y la red de datos a la derecha. Comenzando en la parte superior izquierda, se encuentra el panel de la tabla, que muestra el nombre de los datos del archivo, así como información facultativa prevista por el creador de la tabla. Verás un pequeño triángulo rojo apuntando hacia abajo junto al nombre de la tabla. Indica un menú sensible al contexto, con comandos importantes. Justo debajo del triángulo rojo hay una nota que describe los datos y la identificación de su origen. Puede abrir esa nota simplemente haciendo doble clic en las palabras. Debajo del panel de la tabla es el panel de columnas, que enumera los nombres de columna y sus características. En JAMP, las distinciones entre los diferentes tipos de datos cuantitativos y cualitativos se denominan tipos de modelos, y JAMP reconoce 3 tipos. El tipo de modelo dice a JAMP cómo tratar a los valores de una variable en los análisis. Cambiar el tipo de modelo permite analizar una variable de manera diferente. Los 3 tipos de modelo son los siguientes. Continua. Triángulo azul. La columna solo contiene datos numéricos, con lo que son tratados como valores de medición continua y se utilizan directamente en los cálculos. Por ejemplo, con datos numéricos se pueden calcular sumas, medias, etc. Para cambiar los tipos de modelo, basta con pulsar con el botón izquierdo encima del icono y seleccionar el tipo de modelo. Por ejemplo, vamos a cambiar la variable velocidad para que pase de ser continua a ordinal. Ordinal. Barras ascendentes verdes. La columna puede contener números o caracteres, pero en ambos casos, JAMP los analiza como categorías entre las que puede establecerse un orden. Volvemos a modificar la variable velocidad para poder así seguir trabajando con ella como continua. El tercer tipo de modelo es el nominal. Diagrama de barras rojo. La columna puede contener números o caracteres. Todos los valores son tratados en los análisis como valores discretos sin orden implícito. El tipo de modelo de una columna solo se aplica a las variables cuyos datos son de tipo carácter o numérico. JAMP asocia las columnas con datos numéricos como continuas, mientras que las columnas carácter las considera nominales. La notación 2.0 en el cuadro superior del panel nos dice que hay 2 columnas de esta tabla de datos y que ninguna de ellas se selecciona en el momento. En una tabla de datos JAMP podemos seleccionar una o más columnas o filas para un tratamiento especial. Por último, encontramos el panel de filas, que proporciona información básica sobre el número de filas. La fila superior indica que hay 100 observaciones en esta tabla de datos. Las siguientes 4 filas se refieren a los 4 estados básicos de fila en una tabla de datos JAMP. Los estados de la fila nos sirven para controlar si las observaciones particulares aparecen en los gráficos, se incorporan en cálculos o ya sea que se destacan en diversas formas. Para seleccionar las filas con las que queremos trabajar hay que pinchar sobre ellas y se quedarán en color azul. Para seleccionar varias hay que mantener pulsado el botón Control.
Haciendo clic con el botón derecho podemos seleccionar el estado de la fila. Hay 4 estados básicos, pueden ser uno de los siguientes. 1. Seleccionado. Filas seleccionadas aparecen en negrita o resaltado de otra manera en un gráfico. 2. Se excluyen. Cuando se excluyen filas, estas observaciones se omiten temporalmente de las estadísticas calculadas como la media y salen representadas con un círculo de prohibición. Las filas permanecen en la tabla de datos, pero mientras se excluyen no juegan ningún papel en los cálculos. 3. Oculto. Al ocultar filas, estas observaciones no aparecen en los gráficos, pero son incluidas en los cálculos como la media. En JAMP se representan con unas gafas azules. 4. Clasificados. Los números de las filas marcadas se muestran junto a los puntos de datos en algunos gráficos para fácilmente identificar los puntos específicos. El cuarto apartado es el de la tabla de datos, que aparece a la derecha, similar a la de un Excel. Cada celda de la cuadrícula de datos contiene un valor, pero nunca una fórmula. La primera fila contiene los nombres de la columna y la primera columna contiene los números de fila. Los triángulos grises son botones de divulgación. Cuando se hace clic en uno, la sección del informe se abre o cierra de manera alterna. Si le damos a la flecha que se encuentra en la esquina superior izquierda de la cuadrícula, podremos ampliar dicha tabla, ocultando temporalmente los 3 paneles anteriores. Los triángulos rojos ofrecen alternativas de menú. El de la esquina superior derecha de la cuadrícula se refiere a las columnas y el de la esquina superior izquierda a las filas. Por ejemplo, podemos reordenar las columnas según nuestras necesidades o bien dar diferentes colores a cada una de las observaciones de las filas, para así visualizarlas posteriormente mejor en los gráficos. Para ello, seleccionamos la variable que quieres diferenciar y le otorgamos un color. Puedes jugar con los diferentes colores y formas que prefieras. Como observamos, tenemos una tabla que muestra 100 observaciones. Ahora vamos a hacer un gráfico simple para resumir la información de la tabla visualmente. Para ello vamos a Análisis y seleccionamos Ajustar y en función de X. La variable velocidad irá en el eje Y y la variable trial en el X. Una vez que obtenemos los resultados, se puede necesitar incluirlos dentro de un informe o proyecto. Nuestro análisis incluye un gráfico que podemos incluir de la siguiente manera. En la ventana del gráfico nos aparece un menú desplegable. Seleccione en él Herramientas, Selección. Haga clic y arrastre el cursor por el gráfico hasta que todo el gráfico esté resaltado. Seleccione Edición, Copiar y vaya a su procesador de texto y pegue el gráfico copiado. Por último, veamos cómo guardar su trabajo para volver a utilizarlo en JAMP. Seleccione Archivo, Guardar script de sesión. En el cuadro de diálogo elija un directorio en el que quiere guardarlo. Por ejemplo, escritorio. Y dé un nombre al archivo. Después, pulsamos en Guardar. Para cerrar todas las ventanas abiertas y salir del JAMP, pulse Control más Q desde cualquier ventana del JAMP o bien seleccione Archivo, Salir.